Bueno, en esta situación, en lo que dice la consigna, dice, bueno, el sistema que se muestra en la figura se encuentra en equilibrio. Entre la barra homogénea y el cuerpo no existe roce. La barra pesa 150 newton y tiene una longitud L. El cuerpo A tiene una masa A de 6 kilogramos y está apoyado en la barra a una distancia 4/5 de L del extremo O. Además, el cuerpo está sostenido desde el techo mediante una soga que forma 20 grados con la vertical. Y bueno, el cable que sostiene la barra está a una distancia 2/3 de L del extremo O. En el dibujo de la derecha esquematice la fuerza que actúan sobre el cuerpo. El dibujo de la izquierda esquematice la fuerza que actúan sobre la barra. Y calcula la tensión del cable que sostiene la barra. Indique los ejes utilizados en su análisis. Bueno, igual que en dinámica de la partícula, lo primero que hay que hacer es dibujar las fuerzas y definir cuáles son mis ejes de referencia. Bueno, mi eje de referencia van a ser los convencionales X e Y para los dos. Y bueno, hay que empezar a dibujar las fuerzas que actúan sobre cada cuerpo. Primero vamos a hacer sobre la caja. ¿Y cuáles son? Primero, el peso, la normal y esta tensión, que vamos a poner tensión de A. Como dice que no existe roce, no hay una fuerza de roce apuntando hacia allá o hacia allá, queda solo eso. Y eso es todo lo que hay que dibujar. Y bueno, sobre la barra hay que dibujar, bueno, claramente el peso de la barra que iría a L sobre 2, las reacciones, reacción vertical, reacción horizontal, la normal prima que viene de la caja y esta tensión, que sería la tensión de la barra, y esa es mi incógnita. Y bueno, ¿cómo partimos? Primero, lo que se analiza siempre primero es la partícula. De la partícula sacamos datos y de ahí analizamos el cuerpo rígido. Entonces analicemos la partícula. Entonces sería para la caja. Entonces yo tengo que plantear equilibrio traslacional. Que me dice que la sumatoria de fuerzas que actúan sobre el cuerpo A es igual a 0. ¿Y cuáles fuerzas? El peso de A más la tensión de A más la normal. Todo con flechita y todo positivo. Ahora vamos descomponiendo. En X, ¿qué tengo? En X tengo la normal en A positiva por, no sé si es un 30 o un 20, creo que es un 30. Si eso es 30, entonces este ángulo sería 60 por coseno de 60. Perdón, tensión en A por coseno de 60 menos la normal. ¿Y por qué ángulo sería? Si este ángulo es 40, si este ángulo es 40, entonces el ángulo sería 50 por el coseno de 50 igual a 0. Y en Y, que me quedaría la tensión en A por seno de 60 más la normal por seno de 60 menos el peso de A igual a 0.
¿Estamos de acuerdo? Sí, ambas positivas. Y bueno, de acá lo que debería despejar es la normal. ¿Por qué? Porque es lo que necesito para la barra después. La tensión no es necesaria calcularla, primero porque no lo pide y segundo porque no la necesito, pero la normal sí. Y bueno, entonces tendría que sacar la normal utilizando estas dos ecuaciones. Entonces, ¿cómo hago? De acá voy a reemplazar la tensión en A, que me quedaría tensión en A es igual a normal por coseno de 50 sobre coseno de 60 y esta la reemplazo acá, que me quedaría normal coseno de 50 sobre coseno de 60 por seno de 60 más normal por seno de 60 menos peso de A igual a 0. Y de acá despejo lo normal, que me quedaría igual a coseno de 50 tangente de 60 más seno de 60 peso de A. Y bueno, eso ya lo podemos calcular. Que el peso de A, la masa si no me equivoco, pesa 6 kilogramos, entonces me quedaría coseno de 50 tangente de 60 más seno de 60 dividido 6 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces la normal me queda igual a 29,71. Y bueno, eso es lo que necesitamos de acá. Ahora vamos a analizar la barra. Entonces, ¿qué me queda? Para la barra hay que aplicar dos cosas: equilibrio traslacional y el rotacional, que lo vamos a hacer después. El traslacional que me dice que la sumatoria de fuerzas que actúan sobre la barra va a ser igual a 0. ¿Cuáles fuerzas? El peso de la barra más la normal prima más la reacción vertical más la reacción horizontal más la tensión en B, que son 5 fuerzas. Corroboremos. Sí, son esas 5. Y bueno, hacemos lo mismo. En X, ¿qué tengo en X? Tengo la reacción horizontal positiva, la tensión en A, que si este ángulo dice que vale 60, esto vale 40, entonces esto vale 20 grados. Más la normal, que también sería por, sería 50 grados, lo mismo. Y bueno, el peso, que sería por, bueno, el peso no corresponde. Entonces las componentes en X, que serían la reacción, la tensión en B negativa por coseno de 20, más la normal positiva por coseno de 50. Entonces vamos a escribir eso. Reacción horizontal menos tensión en B por coseno de 20 más normal prima por coseno de 50 igual a 0. En Y, que tengo la reacción vertical menos el peso de la barra más la tensión en B por seno de 20 menos la normal prima por seno de 50 igual a 0. Corroboremos. Perfecto. Esta positiva, esta negativa, negativa, positiva. 2 negativas y 2 positivas. Y ahora vamos a plantear equilibrio rotacional.
¿qué me dice? Que la sumatoria de los torques respecto a un punto tienen que ser igual a cero. ¿Qué torque? Es el torque de todas estas fuerzas. Sí, el torque de la reacción vertical respecto al polo, más el torque de la reacción horizontal respecto al polo, más el torque de la tensión en B respecto al polo, más el torque del peso de la barra respecto al polo, más el torque de la normal prima respecto al polo, igual a cero. Todas sumando y todas con flechitas. Y bueno, acá tendríamos que ver cuáles son cero y por qué. Acá, si vemos, la reacción vertical y horizontal están apuntadas en el polo, están punto de aplicaciones en el polo, entonces se van a anular esas dos nomás. Pero las otras tres sí me producen torque. Entonces las vamos a cancelar. Estas, las que me quedan son estas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con el método de las magnitudes. Entonces vamos a poner en Z. ¿Cómo sería? Este gráfico lo voy a copiar. Voy a copiar el gráfico con estas cositas. Voy a limpiar estos ángulos. Y bien, vamos a definir los ángulos. Como sabemos, el ángulo tiene que ser el ángulo entre las dos puntas de los vectores. Si yo dibujo el vector R, el vector R sale del polo y apunta hacia allá. Este sería el vector R. Entonces los ángulos que yo tengo que determinar sería este entre las dos puntas, este que entre las dos puntas y este que es recto, que la normal siempre va a ser recto. Y bueno, hay que ver. Este ángulo, dentro de todo tan fácil para determinar los ángulos, este ángulo es 60, todo este es 180, entonces este ángulo es 120 grados. Y este ángulo es 40 grados y esto es 90, entonces todo esto me va a quedar 130 grados. Y bueno, ahora hay que ver la regla de la mano derecha, que me dice que si yo analizo el PB, que me quedaría negativo, ¿sí? Yo voy con la mano hacia acá, apunto en dirección R, la cierro apuntando para el peso y me queda negativo. La tensión me va a quedar positivo y la normal me va a quedar negativo. Y ahora, ¿qué distancia? Si no me equivoco, N estaba a 5 cuartos y TB estaba a 2 tercios. A ver, corroboremos. Si el cable está a 2 tercios y la caja está a 5 cuartos. Entonces ya tenemos todo para definir los torques. Entonces, ¿cómo me quedaría? Primero veamos el torque de la tensión de B. Dijimos que era positiva por regla de la mano derecha. Pongo tensión en B. ¿A qué distancia estaba? A 2 tercios de L. Y por último el ángulo. El ángulo dijimos que era 120, entonces sería seno de 120. Ahora vamos al peso. El peso dijimos que era negativo. Peso de la barra por el peso de la barra siempre está a la mitad. Entonces sería L sobre 2 y por el seno de 130 grados. Y falta normal. Entonces menos, como dijimos, menos por arriba de la mano derecha. Normal estaba 4/5 de L por el seno de 90, que eso es igual a 1. Todo esto igual a 0.
Como todas tienen L, se puede cancelar las L's. Y bueno, esto es normal prima no. Y bueno, todavía no lo escribí, pero lo voy a poner acá por tercera ley de Newton, en este caso solo es la tercera. La normal es igual a normal prima. ¿Por qué la misma? O sea, ¿por qué solo por tercera ley? Pues ya lo debemos saber, pero es porque un par acción y reacción que actúan de manera directa un cuerpo sobre otro, digamos. Cosa distinta pasa con las tensiones, que ahí sería por segunda y tercera, pero en este caso solo es por tercera. Y bueno, de acá podemos despejar la tensión en B. ¿Cómo la despejamos? La tensión en B, que sería igual a peso de B por 1 sobre 2 por seno de 130 más n por 4 quintos por seno de 90 dividido 2 tercios. Y todo eso ya sabemos todos los datos, así que lo podemos calcular, porque el peso de B creo que era 150 newton, sí. Y la normal ya la calculamos previamente, que daba 29,71. Entonces, 150 newton por un medio por seno de 130 más 29,71 newton por 4 quintos por seno de 90 dividido 2 tercios. Y ahí puedo sacar la tensión en B, que da 121,83 newton. Y esta, bueno, tengo que descomponerla porque para expresarla vectorialmente. ¿Cuánto era esto? Si esto es 40, esto era 20. Entonces, como me queda menos 121,83 newton por coseno de 20 más 121,83 newton por seno de 20. Y bueno, eso me da menos 114,48 newton U sub X, que acá no los puse arriba, más 41,67 newton U sub I. Y ahí ya queda el resultado final. Y bueno, esta pregunta teórica que dice un sistema de fuerzas paralelas puede reemplazarse por un sistema equivalente que produzca el mismo efecto de traslación y rotación. Demuestre qué punto debe aplicarse dicha fuerza. Bueno, esto está explicado claramente en la teoría, que dice, bueno, como todas las fuerzas son paralelas, pues yo tengo un cuerpo. Si todas las fuerzas son paralelas, ¿qué me quiere decir? Que todas están actuando en una misma dirección. ¿Esto qué quiere decir? Que cada fuerza, F sub I, es igual a Fi por U. Todas actúan en la misma dirección. Entonces, si yo hago la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, que sería la resultante, sería igual a la sumatoria de fuerza sub I. Pero que dijimos recién que la sumatoria, que F sub I sería esto, Fi por U. ¿Sí? Entonces, puedo definir el resultante así. O sea que la resultante va a tener la misma dirección
que todas las fuercitas, digamos. Creo que eso se ve clarito, digamos. Y en el torque, ¿cómo sería el torque? Yo planteo la sumatoria de torques, que es lo que se conoce como torque total. Entonces va a tener un R1 vectorial por F1 más R2 vectorial F2 más R3 vectorial F3 y así. Rn vectorial Fn. Todo sumando y todo con flechitas. ¿Qué son los R's? Por ejemplo, yo pongo el punto acá. Este sería mi R1. Este sería mi R2. Todo esto sería mi R3. Todo esto sería mi Rn. ¿Se entienden? Y bueno, si yo hago toda esta suma, ¿cómo me queda? Como la sumatoria de Ri por Fi. ¿Sí? ¿Pero qué dijimos que era Fi? Esto. Entonces, ¿cómo me queda? Como la sumatoria de Ri por Fi por U. ¿Y esto cómo me queda? Como la sumatoria de Ri por Fi por U. Como esto es un escalar, puedo moverlo entre el producto vectorial. Y bueno, entonces básicamente eso queda así. Entonces el torque total era eso, ¿sí? Y que esto lo vamos a resaltar. Y también, que lo que vamos a resaltar también es cuánto valía la resultante, ¿sí? Que está acá, que la resultante era igual a esto. Bueno, el torque total va a ser perpendicular a la resultante. Entonces se cumple esto, digamos, lo que acabo de decir, que la resultante es perpendicular al torque total. Y cuando esto se cumple, quiere decir que sí se puede reemplazar el sistema por una resultante que produzca los mismos efectos de traslación y rotación. Y bueno, ahora vamos a demostrar el punto de aplicación, que es lo que pide. ¿Sí? Y ese punto de aplicación se lo va a llamar RC. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a igualar el torque de la resultante respecto al polo más el torque total respecto al polo. Acá yo dije que era mi polo, y bueno, lo voy a hacer con otro color. Esta sería, por ejemplo, mi resultante, y mi RC vendría a ser este. Básicamente me estoy diciendo que el torque de esta única fuerza respecto al polo es igual al torque que hacen todas estas fuercitas, digamos. Eso es lo que quiere decir. Y bueno, el torque de la resultante respecto al polo, que sería igual a RC por la resultante. Esto es igual al torque total. Y bueno, vamos a empezar a igualar RC por esto que está acá, ¿sí?
simplemente lo voy a poner al revés. El versor U por la sumatoria de Fi. Estoy poniendo exactamente lo mismo que está acá. Igual al torque total. Que el torque total, ¿cuánto era? Esto. Que es sumatoria de Ri por Fi por U con sus flechitas. Algo que tiene que saber, si yo tengo los mismos versores, estos que están acá, si estos versores son iguales, ¿sí? Todo el resto tiene que ser igual. ¿Qué quiere decir? Que RC por la sumatoria de Fi, que tiene que ser igual a la sumatoria de Ri por Fi. Y bueno, acá simplemente despejamos. Entonces, ¿qué me queda? RC es igual a la sumatoria de Ri por Fi sobre la sumatoria de Fi. Y ahí queda ya expresada el resultado final, que se asemeja al centro de masa, digamos. Básicamente estoy diciendo que la distancia del centro la distancia de la resultante respecto al polo tiene que estar igual a la sumatoria de cada fuerza por su distancia dividido la sumatoria total, digamos. Que se entiende, ¿no? Que es lo mismo que en sistema de partículas. Y ahí queda.